Hola amigos, soy Karl Marx. En este video vamos a centrarnos en los movimientos obreros en Europa entre el siglo XIX y XX y les contaré algunas de mis teorías al respecto. Para ello comenzaremos contando la situación de las principales potencias europeas. Pero antes que todo, ¿qué es un obrero? Yo le digo el obrero, proletariado. Son aquellos que carecen de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a la burguesía, propietaria de los medios de producción. ¿Y la burguesía? Esta posee el capital y los medios de producción. Allí es cuando se encuentra la contradicción de clase con el proletariado, que vende su fuerza de trabajo. El obrero surge porque necesita que el capital con el que el burgués le paga. Este último tendrá en su poder a muchos de ellos, ya que necesitará de una gran cantidad de mano de obra. Según mi teoría, la marxista, la superación del capitalismo se lograría con la conciencia por parte del proletariado de sus intereses objetivos. En Inglaterra surgió a comienzos del siglo XIX, el obenismo, también conocido como socialismo utópico. A su iniciativa se debió el intento de agrupar los sindicatos en una organización nacional, aunque sin plantearlo con el espíritu de la lucha de clases, sino en la orientación de un socialismo cooperativista, lo que no era compartido por todos sus partidarios. Además, Roberto Owen decía que la calidad de trabajo del obrero era directamente proporcional con la calidad de vida del mismo, lo cual daba lugar a mejorar su sitio de trabajo, sus condiciones. Aquel mismo trabajo era, o debía ser, la medida de valor. En 1838 se redacta la Carta del Pueblo. Dicho documento planteaba reivindicaciones políticas como la ampliación del sufragio universal a todos los varones, voto secreto, retribución a los parlamentarios, reforma de los distritos electorales, entre otros. Detrás de esto se agitó el cartismo. Este movimiento lanzó tres peticiones diferentes, la última definió el destino del movimiento cartista, que prácticamente dejó de existir. En esos años de lucha se fueron definiendo dos tendencias dentro del movimiento. Una de ellas, la denominada fuerza moral, que pensaba que era preferible una alianza con la burguesía, y confiaban que muchos políticos burgueses los apoyarían ante la justicia de sus reclamos. La otra tendencia, a la que se llamaba fuerza física, apoyada por los obreros de las regiones más industrializadas del norte, propiciaba una acción más decidida contra la burguesía. Para que sus reclamos fueran más efectivos, los obreros impulsaron huelgas prolongadas, de un mes de duración, a las que llamaban vacaciones. Esto los llevó a una confrontación total con la burguesía. Por no contar con la organización y el apoyo suficientes, fueron derrotados. El fracaso de estas huelgas hizo que el movimiento obrero inglés se inclinara por los métodos de acción más conciliadores con la burguesía, luego conocidos con el nombre de reformismo. Ahora nos centraremos en otra gran potencia europea, Francia. Después de la situación de derrota generalizada experimentada por los movimientos socialistas, el país quedó sometido a un gobierno autoritario y no hubo acontecimiento de importancia hasta que ocurrió el fenómeno de la Comuna de París, al comienzo de la década de los 70. La Comuna de París se impulsó en 1871 mientras se desarrollaba la guerra franco-prusiana y la derrota de Sedan. Tenía objetivos revolucionarios y proclamaba una tercera república francesa. Allí participaban obreros y miembros de la pequeña clase media. Su fracaso dio lugar a la represión del movimiento obrero. Cuando las autoridades comenzaron a tolerar la reanudación de las actividades sindicales y políticas, los movimientos socialistas comenzaron a reorganizarse. Sobresalieron como organizaciones principales el Partido Obrero Francés, fundado por Jules Guesde, y el Partido Obrero Social y Revolucionario. En 1889, un nuevo acontecimiento fue sintomático de esta diversidad de posiciones y actitudes. Un socialista independiente, Mitterrand, aceptó un cargo de ministro de Comercio e Industria. El rechazo de algunos partidos provocó intensos debates acerca de las tácticas de lucha. En 1906 se produjo una unificación y la formación del Partido Socialista Unificado. Muy bien. Ya vimos dos de las cuatro potencias europeas, continuaremos con Alemania. El movimiento socialista alemán es el más importante de los movimientos socialistas del siglo XIX. Basta con citar los nombres de Marx, Engels, Bernstein, Kautsky o Rosa Luxemburgo. En 1863 La Salle crea la Asociación General de Trabajadores Alemanes. Unos años después se realiza el Congreso de Eisenach, donde se conforma el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores y se realizan reuniones de asociaciones obreras.
Para el comienzo de la década del 70 nos encontramos con dos partidos, la Asociación General de Trabajadores Alemanes y el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores. El primero tiene buenas relaciones con Bismarck, trata un socialismo nacionalista y busca en el Estado un patrocinador de los obreros. El otro es esencialmente marxista y de carácter muy internacional. Unos años después se realiza el Congreso de Gotha, donde se piensa la idea de formar un solo partido socialista. A Bismarck esto no le gustó y lo declaró fuera de la ley. Pese a esto, con Bismarck el trabajo mejoró mucho. Se prohibió el trabajo a menores de 13 años, se establece la seguridad social y los seguros de enfermedad, accidente, vejez y paro. Y finalmente indagaremos en la historia de una de mis potencias preferidas, Rusia. En Rusia las ideas socialistas se divulgaron entre grupos de intelectuales, siendo Herzen y Bakunin sus principales figuras. El primero consideraba a los aldeanos, en vez de los obreros, la base de la futura sociedad. Por otro lado, Bakunin se inclinó hacia el anarquismo. Otras ideas se oponían a las tendencias socialistas. Por ejemplo, los nihilistas llevaban a sus extremos el individualismo. O también el criticismo social impulsado por Chernyshevsky. En la década de los 70, los socialistas rusos continuaron prestando mucha atención al problema campesino. El propio Marx en el Manifiesto Comunista se plantea si realmente la comunidad rural rusa podría pasar directamente al comunismo sin cumplir el proceso de cambios de Occidente. En los 80, con el desarrollo de la industrialización rusa, los grupos socialistas hicieron progresos. En esa época comienzan la actuación de Lenin y las divisiones entre los socialdemócratas rusos. Uno de los hechos más relevantes previo al estallido revolucionario de 1917 es la Revolución de 1905. Previo a esto, en 1985, Lenin había fundado un partido obrero. Entre 1904 y 1905 Rusia se encontraba en guerra con Japón por dominio de tierras. En enero de 1905 el pueblo se encontraba descontento con el zar y se manifestaron en contra de él. Las tropas atacaron a los manifestantes en la capital. Esta fecha es conocida como el Domingo Sangriento. El zar promete una constitución luego de tal situación, lo que parece para muchos insuficiente y hace continuar los actos revolucionarios. Y aquí termina nuestro video. Gracias por la atención. Saludos.